Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos, usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Canal gestiona sus operaciones para enfrentar el fenómeno del Niño. En finanzas personales, Simón Navarro explica cómo hacer negocios con alquiler inmobiliario. En compliance, Isabel Vecchio nos dice la ruta que sigue Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Y en Desde el Mercado analizamos los temores de las empresas por la inflación y la guerra. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y para ello nos vamos directamente hasta Lima, Perú, donde se encuentra José González, con quien vamos a conversar un poco de cómo están los mercados internacionales en estos momentos. José, bienvenido a Financiero News. Encantado de estar con ustedes. José, ¿qué es lo que más preocupa hoy día a los inversionistas y a los empresarios en los mercados internacionales? ¿La guerra o la inflación? Fundamentalmente, ambas cosas combinadas en la caída de las cotizaciones de los bonos de los bancos centrales más importantes del norte global, lo que se llama un bond rush. Había una corrección importante en las cotizaciones de los bonos en la medida que los mercados financieros empiezan a concentrarse y a estar preocupados en la continuidad del conflicto con Irán, el cierre del estrecho Hormuz y las posibilidades de que nada indiquen que se vayan a abrir. La reunión entre Xi y el presidente Trump no llegó a una conclusión positiva en que ambos países se pusieran de acuerdo en cesar el conflicto en función de la influencia que tiene China en Irán. China es el mayor, prácticamente el único comprador de petróleo iraní y quien provee todos los electrónicos que se utilizan en los enjambres de drones, que es el arma favorita del gobierno revolucionario islámico de Irán. En esa medida, en la medida que no se llegaron a acuerdos y que el presidente Trump anunció que había postergado un nuevo ataque en función de los argumentos de los países del Medio Oriente, ya el temor se ha desatado de que la inflación podría reaparecer en Occidente. Se asume que el Banco Central Europeo incrementaría las tasas de interés en Europa en 3 oportunidades en lo que resta del año, y se está descartando rápidamente un recorte de tasas en los Estados Unidos, y más bien que acaso vendría un aumento de tasas en Estados Unidos de parte de la Reserva Federal. La tasa de retorno sobre el bono a 30 años en los Estados Unidos ha superado el 5%, y el bono a 10 años sigue subiendo por encima del 4,5%, lo que ha generado correcciones en los mercados de acciones. En la medida que un aumento en las tasas implicaría mayores valoraciones para las acciones, y por otro lado, un precio constante en el crudo Brent por encima de los 109, $110, amenazaría con una desaceleración económica en virtud de la inflación, en virtud del aumento en las tasas de interés. La inflación al por mayor en los Estados Unidos para el mes de abril ha superado el 6%, y la inflación al consumidor se espera que acaso llegue a niveles del 3,8%. Y eso tiene a los mercados en un ritmo de corrección. Los mercados se habían recuperado cuando se esperaba que el conflicto se solucionara y se resolviera, cuando se asumía que Irán no tenía la estamina para resistir más de 30 o 60 días. Y sin embargo, el escalamiento y la presión en los precios del crudo por los próximos meses está generando ansiedad financiera. Ahora, ¿cómo ves tú de aquí en adelante el escenario? ¿Se complica aún más o podemos encontrar una luz al final del túnel, pero no de corto plazo, sino de mediano plazo? No hay ninguna indicación en el corto plazo de que se vayan a retomar las negociaciones en Pakistán a fin de distender la tensión. La tregua entre ambas partes se ha mantenido, siguen habiendo intercambios armados entre las partes, pero no se ha escalado el conflicto. Importante que los Estados Unidos ha decidido no atacar las instalaciones petroleras o energéticas de Irán,
porque si ese fuese el caso, Irán produce 3 millones de barriles de petróleo diarios que sí están transitando por el estrecho de Hormuz, son ellos mismos los que monitorean ese tránsito y siguen siendo comprados por China. Si se destruyera esa producción, pues China tendría que salir a buscar esos 3 millones de barriles en el mercado. China consume 10 millones de barriles diarios, Estados Unidos 20 millones de barriles diarios, lo cual mantendría la presión en los mercados. Ya la Agencia Internacional de Energía señala que si el conflicto se acabara hoy día, no podríamos reponer los inventarios de petróleo perdidos, la producción perdida, sino hasta octubre, antes de que el conflicto se iniciara, a fines del año pasado, cuando el petróleo bien transaba a niveles de 60, entre 60 y 63 dólares el barril, había un superávit de petróleo de 3 millones de barriles diarios. Hoy hay un déficit de 8 millones de barriles diarios. Se han perdido más de 1.000 millones de barriles desde que empezó el conflicto. Y ese es el problema que tienen los mercados. Es decir, si esta crisis energética continúa, lo que va a suceder, por otro lado, es que ya hemos consumido todo el petróleo que se produjo y se consumió antes del conflicto. Todo el petróleo que se ha entregado a partir de este movimiento viene con los nuevos contratos y con los nuevos precios en las cotizaciones de lo que se llama el petróleo de papel. Cuando vemos el indicador Brent, es un petróleo de papel, son contratos que se compran en spot, pero con entrega futuro o a precios futuros para entrega posterior. Ese mercado tiene otro mercado que se llama el mercado físico. Si uno quiere comprar petróleo hoy, estoy en Singapur y necesito petróleo hoy mismo en puerto para no parar el generador de una planta de la cual depende la industria que manejo, pues las cotizaciones llegan a 166 dólares el barril. El problema es que este petróleo que hemos visto en su vida, el petróleo que habíamos consumido hasta ese momento, se había comprado a los precios anteriores que estaban entre 70, fueron subiendo a 80, 90 dólares. Eso es lo que va a tener el impacto inflacionario y eso es lo que temen los mercados financieros. Y el mercado sigue dependiendo de lo que se llama los hyperscalers, las acciones más robustas de tecnología que siguen invirtiendo sustancialmente para el desarrollo de la inteligencia artificial y las acciones de infraestructura tecnológica, las que construyen el backbone, la columna de esta inteligencia artificial, pero en cierto momento, si esa inversión se reduce y si los resultados corporativos de las corporaciones americanas empiezan a ver los efectos del incremento en los insumos energéticos y los consumidores reducen su consumo porque las cuentas empiezan a subir, ese va a ser el momento decisivo en el mercado en este tercer trimestre que ya va a estar entre nosotros en los próximos 10 o 12 días. Bueno, un panorama nada alentador para los próximos meses, José. Muchas gracias por tu análisis. Fue José González, Managing Partner de GC Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, te volveremos a tener en una próxima edición. Encantado, siempre adoro. Ahora les presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 41.576 millones de dólares, el total del saldo de crédito que tienen los panameños en las diferentes instituciones financieras de Panamá, según APC Experian. Del total de la cartera, el sector bancario concentra la mayor proporción del saldo, con 37.049 millones de dólares. Un dato interesante, las tarjetas de créditos bancarias se mantienen con la mayor morosidad dentro del sistema, con 8,7%. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Los riesgos no avisan, pero los profesionales preparados sí marcan la diferencia. Fraude, pérdidas financieras, ciberataques, fallas operativas. ¿Tu empresa está lista? En MyThinkers, te preparamos para anticiparte. Por ello te invitamos a participar del programa intensivo en diseño y gestión de matrices de riesgos. Aprende a identificar, evaluar y controlar riesgos reales. Metodología práctica. Casos reales. Enfoque en cumplimiento, finanzas, operaciones y tecnología. No improvises. Conviértete en el profesional que las empresas necesitan hoy. Para más información escribe a info@mythinkers.com o llama al 394-6342.
Me Thinkers. Transformamos conocimiento en decisiones estratégicas. Estamos de vuelta y en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos explica cómo hacer negocios con alquiler inmobiliario. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando y televidentes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para esa prospección financiera que usted puede tener a largo plazo. Específicamente vamos a hablar de lo que son los proyectos de ingresos pasivos. Vamos a poner un ejemplo de 3/4 de alquiler que usted quiera hacer y cómo crear una inversión, una recuperación y la creación de activos. Y vamos a hablar paso a paso cómo funcionaría. El primer paso es el ahorro. Tenemos que separar el capital inicial y construir un patrimonio. De esa forma, uno puede, cuando usted cobre, usted le paga a ese ingreso que usted quiere recibir a futuro. Como meta de ahorro, usted ya está orientado a adquirir el terreno, o sea que usted conoce qué terreno podría ser, más o menos cuál sería el precio de ese terreno. Y de ahí entonces viene el ahorro disciplinado, mes a mes, año tras año, hasta que usted obtenga, por ejemplo, la meta de comprar el terreno. Y ahí vamos entonces con la base de la inversión. La inversión vendría siendo el punto 2. Compramos el terreno, un terreno de 1,000 metros en $30,000. La construcción y equipamiento de los 3/4, porque estamos hablando de 3/4 de alquiler, serían de $30,000. La inversión total sería de $60,000, siendo bien ambiciosos, ¿no? Con un apartamento muy bien amoblado, muy bien equipado, con todas las de la ley, como se dice. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a generar el punto 3, que es la generación del activo. Entonces, esos 3/4 equipados, como acabo de mencionarle, son alquileres mensuales por $300. Ingreso mensual sería de 900 y el ingreso bruto anual sería de $10,800. Ahí viene la parte de la recuperación de la inversión, que es el punto 4. Entonces, los gastos operativos de esos cuartos podrían ser anuales estimados en $2,000, tomando en consideración algunos gastos que va a tener de forma natural los cuartos de alquiler. Y el ingreso anual sería de 8,800. O sea que el tiempo de recuperación de esa inversión en el tiempo sería de 6.8 años. ¿Qué significa eso? Punto 5, el retorno de la inversión, o sea, el ROI. ¿Cómo lo vamos a adquirir? Un ROI anual de 14.67, que es lo que acabamos de analizar, superaría los instrumentos tradicionales de ahorro en los bancos o algún tipo de financiera que usted tenga esos ahorros. Entonces, hubiera un activo potencial que podría hacer una revalorización de los 3/4 que usted compraría. Ahora bien, recuperando esos 6.8 años, la inversión inicial, usted ya no debe esos 3/4, así que usted puede pedir un préstamo con la garantía de esos cuartos y ahí podría entonces hacer el punto 6, de activo a ingreso pasivo. El cuarto de alquiler, como lo acabo de mencionar, entonces empieza a generar un activo que genera flujo mensual. Ese flujo mensual se puede recuperar bajo un ingreso libre y por ende tenemos una base de una jubilación sostenible. ¿Eso qué es importante? Se puede replicar el modelo y multiplicar los ingresos, como le acabo de decir, con un préstamo con garantía hipotecaria. Entonces, conclusión estratégica, ahorra para invertir, invierte para recuperar, recupera para multiplicar y multiplicar para construir libertad financiera. Y ahí entonces la clave. Con este mecanismo que van a utilizar, tienen que tener mucha paciencia para poder cubrir en el tiempo ese ahorro. Así que le damos con esos datos y seguimos con Orlando. Saludos. Avanzamos y en nuestro segmento de logística y marítimo, Canal de Panamá se prepara para gestionar sus operaciones frente al fenómeno del Niño. Aquí los detalles. El Canal de Panamá aseguró que mantiene bajo vigilancia científica y operativa la posible llegada del fenómeno del Niño durante el segundo semestre de 2026, destacando que, hasta el momento, no se prevén restricciones al tránsito marítimo hasta el 31 de diciembre de este año. La Administración Canalera informó que desde finales de 2025 activó medidas preventivas de ahorro de agua y ha mantenido el nivel del embalse Gatún en valores históricamente altos para enfrentar posibles escenarios de déficit hídrico. Según el canal, la temporada seca de 2026 ha sido una de las más húmedas registradas desde 1950, permitiendo fortalecer las reservas de agua en los embalses Gatún y El Ajuela. Actualmente,
La vía interoceánica mantiene la programación de 38 tránsitos diarios mientras actualiza semanalmente las proyecciones de los niveles de los embalses para evaluar posibles riesgos durante mayo y junio. La entidad recordó que los impactos más severos de eventos El Niño suelen sentirse con mayor intensidad en el año siguiente, como ocurrió en los periodos de 1982 a 1983, 1997 a 1998, 2015 a 2016 y 2023 a 2024, por lo que ya desarrolla proyecciones operativas para 2027. Como parte de las acciones preventivas, el canal implementó esclusajes simultáneos para reducir el uso de agua, activó las tinas de ahorro en las esclusas Neopanamax, optimizó el uso de compuertas interiores y suspendió temporalmente la generación hidroeléctrica en Gatún para priorizar el abastecimiento de agua potable y las operaciones de la ruta marítima. El Canal de Panamá subrayó además que más del 50% de la población panameña depende del agua proveniente de este sistema hídrico, reafirmando su compromiso con una gestión sostenible y eficiente del recurso frente a los desafíos de la variabilidad climática. Ahora vamos a nuestra segunda pausa comercial. Los riesgos no avisan, pero los profesionales preparados sí marcan la diferencia. Fraude, pérdidas financieras, ciberataques, fallas operativas. ¿Tu empresa está lista? En MeThinkers, te preparamos para anticiparte. Por ello te invitamos a participar del programa intensivo en diseño y gestión de matrices de riesgos. Aprende a identificar, evaluar y controlar riesgos reales. Metodología práctica. Casos reales. Enfoque en cumplimiento, finanzas, operaciones y tecnología. No improvises. Conviértete en el profesional que las empresas necesitan hoy. Para más información escribe a info@methinkers.com o llama al 394-6342. MeThinkers. Transformamos conocimiento en decisiones estratégicas. Estamos de vuelta y en nuestro segmento de compliance tenemos con nosotros hoy a la licenciada Isabel Vecchio, directora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y también presidenta pro tempore de Gafilat, con quien vamos a conversar sobre cómo está Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y cómo está evolucionando todo este tema en el país. Licenciada Vecchio, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Aquí estamos para apoyarles, servirles a ustedes y servirles a la nación, informando siempre en cómo vamos en los temas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Precisamente, ¿cómo ha estado Panamá avanzando en estos temas de prevención? ¿Cómo nos estamos hoy día insertando dentro de esta actividad de prevención como país y como también hoy día usted lidera el Gafilat? Entonces, ¿cómo Panamá ha logrado irse insertando poco a poco en este tema? Mira, ha sido un trabajo continuo, muy importante, sector público, sector privado, me gusta destacar eso siempre, porque el sector público puede hacer normas, pero el sector privado las aplica. Entonces, para poder llevar esa consecución tienes que estar en constante comunicación con los sectores y lograr normas que sean realmente efectivas, aplicables de una manera real, de forma que tú cuando vayas a prevenir lo puedas ver, lo puedas palpar. Panamá estaba avanzando continuamente en esta materia desde que salimos de la lista gris, bueno, desde antes realmente, para poder salir de la lista gris en el 2023, posteriormente de la lista de la Unión Europea. Seguimos actualizando nuestros marcos normativos. Ahorita estamos viendo, haciendo un análisis completo de toda la normativa que tiene que ver con prevención de blanqueo de capitales del país, ver si es necesario hacer algunas modificaciones, actualizaciones. ¿Es necesario? Va a ser necesario. Te doy un ejemplo, los estándares han cambiado. Hace un tiempo cambiaron lo que tiene que ver con criptoactivos. Panamá no tiene una ley de criptoactivos todavía y estamos pues viendo esas iniciativas que se han presentado. Hay varias iniciativas en la Asamblea, hemos recibido comentarios del sector privado, eso lo estamos analizando. Y hay otros puntos como por ejemplo siempre está lo de beneficiario final. Cuando Panamá agarró pues la presidencia, fui electa presidenta del Gafilat para este año, Panamá presentó un plan
que estamos cumpliendo y como parte de ese plan incluimos ejes estratégicos. Dentro de esos ejes, y está dentro del eje estratégico del Gafilat, está beneficiario final. La semana pasada, recientemente, tuvimos un taller que contó con la participación de representantes de los 18 países del Gafilat, un taller muy importante, en donde igualmente participó Panamá por parte de la Coordinación Nacional y de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes llevan un rol muy importante en la supervisión de los agentes residentes. Entonces hemos ido evolucionando, estamos viendo qué está pasando con esa quinta ronda de evaluación. No solamente estamos enfocados a ver las evaluaciones de los países pares. ¿Qué es países pares? Los países de Latinoamérica, que son los que están formando Gafilat, ¿sí? Estamos viendo qué está pasando y hacia dónde va caminando el mundo, la red global del Gafi. ¿Y hacia dónde está caminando el mundo? Bueno, a fortalecer muchísimo los estándares de transparencia. El mundo camina hacia la transparencia. Esa es la realidad. Panamá es un país que está comprometido con esa transparencia, con la integridad. Nosotros buscamos fortalecer nuestra normativa, pero también tenemos que capacitar. Gran parte del rol que ejecuta el sector público es llevar ese conocimiento al sector privado y capacitar a todo el mundo. Esto no es solamente porque tú seas un sujeto. Esto le toca la vida a todo el mundo. Es poder internalizar que esa transparencia es positiva, que va a llegar a tu vida de una buena forma y que eso va a aportar a la economía, de manera que nuestro país siga creciendo en positivo. Ahora bien, dentro de este escenario, el mapa de riesgo de Panamá, ¿cómo se encuentra? ¿Hacia dónde lo estamos llevando? Mira, estamos haciendo actualizaciones de evaluación de riesgo. La recomendación 1 de Gafi habla justamente que los países deben conocer sus riesgos. Entonces, si no conocemos a dónde estamos, difícilmente lo vas a poder regular de una manera óptima. Y más difícil todavía lo vas a poder controlar en materia de supervisión. Entonces estamos actualizando esas evaluaciones que se hicieron en su momento. Te puedo hablar de las sectoriales. Recientemente se aprobó la de organizaciones sin fines de lucro, la de financiamiento del terrorismo la estamos actualizando, estamos por concluir la de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, estamos desarrollando la de delitos fiscales, este año vamos a iniciar la de activos virtuales, entre este y el otro año vamos a iniciar la nacional de riesgo de prevención de blanqueo de capitales. Entonces estamos activos en todas partes, tratando de actualizar esos riesgos de manera que nosotros podamos comunicar al país, comunicar a la población cómo estamos hoy día, que va a ser distinto a cómo estábamos antes de la evaluación, por supuesto, porque hemos avanzado muchísimo, hemos fortalecido. Yo me atrevo a decirte que por todos los lados, cuando tú ves y tú hablas con un sector no financiero ahora, el concepto es muy diferente, la apertura es muy diferente y eso es positivo. Ahora, riesgo de que volvamos a caer en temas de listas, ¿están lejanos? Mira, todos los países tienen riesgos de caer en lista, siempre y cuando no cumplan con los estándares. Y para eso nos estamos preparando. Por eso estamos revisando nuestro marco normativo. Por eso estamos haciendo las evaluaciones de riesgo. Por eso tenemos constante comunicación con los reguladores. Panamá ha avanzado muchísimo y ha avanzado mucho en positivo. Hemos fortalecido toda la gestión pública que tiene que ver con los estándares internacionales y vamos a continuar fortaleciéndolo. No solo como Panamá, cualquier país que vaya caminando en esa vía, que de manera paralela actualice su normativa a estándares y aplique y se vaya actualizando en esa vida diaria, le va a ir bien. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene Panamá de aquí en adelante? ¿O cuáles pueden ser también los sectores más vulnerables que tenemos que reforzar para llevar esa tarea de poder cumplir con las directrices internacionales? Mira, el uso de cash, el uso de dinero en efectivo, es una de las tendencias que se ve como vulnerabilidades. Te pudiera decir que beneficiario final sigue siendo top 1 dentro de los temas. Las investigaciones, debemos continuar el fortalecimiento de esas investigaciones como lo hemos venido haciendo y se ha visto. Próximamente nosotros vamos a estar lanzando una campaña de concientización y publicación para poder darle a conocer al país qué está haciendo cada una de esas autoridades, cómo hemos continuado avanzando. Hace un tiempo lo hacíamos, lo estamos retomando, para que sepan los números, para que sepan cuántos casos llevamos, cuántas evaluaciones hemos actualizado, cómo van las supervisiones y demás. ¿Y cómo va la integración entre los diferentes reguladores
usted como directora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, ¿cómo va manejando ese tema con la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Valores, la de Tono Financiero, la de Seguros y el IPACOP? Mira, tenemos una muy buena comunicación. Mientras todos tengamos ese mientras el canal de comunicación se mantenga abierto, siempre va a ser positivo. Hoy día hay muchos medios. Alzas un teléfono, ya sea por tu celular, ya sea por el teléfono de la oficina, mandas un correo, puedes mandar la nota, por supuesto que hay que seguir los canales formales, pero esos canales de comunicación están abiertos entre todos los reguladores, y no solamente con los reguladores, sino también con el sector privado, vuelvo y te lo resalto. Y es importante, ¿por qué? Porque hay comunicación entre el sector y su regulador y nosotros a nivel interno, y eso se nota, ese fortalecimiento se ha notado en el camino que hemos llevado. Ok, muchas gracias, licenciada Vecchio. Fue la licenciada Isabel Vecchio, directora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y presidenta pro tempore de Gafilat, aquí en nuestro segmento de Compliance. Seguimos ahora con nuestro segmento de tecnología. Una nueva campaña de fraude digital logró infiltrarse en la App Store de Apple con aplicaciones que se hacen pasar por billeteras de criptomonedas. Según detectó el equipo de Threat Research de Kaspersky, estas apps redirigen a los usuarios a páginas falsas que replican la tienda oficial y los inducen a instalar versiones manipuladas capaces de tomar el control de sus activos digitales. Cada una de las 26 aplicaciones fraudulentas identificadas por Kaspersky suplanta billeteras de criptomonedas populares, replicando sus iconos y utilizando nombres muy similares con el objetivo de engañar a los usuarios. Aunque las aplicaciones de phishing identificadas estaban orientadas a un público específico, las apps maliciosas no tienen restricciones geográficas, por lo que usuarios en cualquier país podrían verse afectados. Kaspersky reportó todos los casos a Apple. Las aplicaciones maliciosas que identificó Kaspersky están adaptadas a la billetera específica que suplantan y apuntan tanto a las llamadas billeteras calientes como frías. Una billetera caliente es aquella que almacena las claves privadas en el mismo dispositivo conectado a Internet donde está instalada, lo que la hace práctica para el uso diario, pero también más vulnerable a ataques. En cambio, una billetera fría es un dispositivo de hardware dedicado que mantiene las claves privadas completamente fuera de línea, sacrificando algo de practicidad a cambio de un nivel de seguridad significativamente mayor. Estas aplicaciones no parecen peligrosas al inicio, pero funcionan como una puerta de entrada. El engaño lleva al usuario, paso a paso, a instalar una app falsa que termina siendo un virus diseñado para robar sus criptomonedas. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.